Empezar. Buenas noches, Pastor Henry González, presente. Henry, llegaste a tiempo. ¿Alguien más que está por ahí? Ya. Muy bien, empezamos entonces. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu bendición, poder compartir aquí en este tiempo. Y pedimos que tú nos guíes y en esta última clase que estamos realizando para este tiempo, Señor, permítenos hacer las cosas de acuerdo a los criterios que tú has permitido, Señor, y poder trabajar de una manera, Señor, redondeando todas las ideas y todo lo que tiene que ver con nuestra, nuestro curso, en especial aquí, y también orando por los demás hermanos, los demás pastores también, que podamos ver aquí eh, lo que tú, Señor, quieres hacer entre nosotros y dentro del trabajo que estamos, Señor, haciendo para ti. Gracias por todo y nos ponemos en tus manos, dejamos este tiempo hacia ti, Señor, también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Alguien más ha entrado? Pastor, buenas noches, Julio. Julio, muy bien. Julio ah, Cristóbal, ¿no? Afirmativo, pastor. Ya. ¿Alguien más? Creo que no. Ya. Entonces empezamos nuestra clase. No vamos a parar hasta las 9. Yo sé, quizás unos 5 minutos antes de las 9 terminemos, ¿ya? Porque para darles a ustedes el espacio y la oportunidad para lo que corresponde, va a haber hoy día un servicio, un culto final de agradecimiento de este medio año y también el segundo bimestre de este medio año, ¿no? Luego empieza la tarea del intensivo, que esperamos ahí nos encontremos con la mayoría, por lo menos, ¿eh? Y tener un espacio también de encuentro personal ahí. Muy bien, Max Alba, buenas noches. Entonces, hoy estábamos en el periodo romano ya, ¿no? Ahí vamos a ver, ya creo que hemos planteado la historia de toda esta parte. Voy a hacer solamente un repaso rapidísimo sobre esto que ya hemos en el primer siglo, ¿no? En todo el primer siglo, y cómo vamos a mirar todos esos detalles, por lo menos hasta lo que Jerusalén y Judía resiste, ¿no? Que es el año 70 y el año 135 que desaparece todo ese territorio que ha abandonado. Así que el periodo romano es del 63 al 70 antes de Cristo, ¿no? Bueno, acá hay un error. Es del año 63 al año 70 después de Cristo. Después de Cristo. ¿Mm? Muy bien. Ahora sí, volvemos con nuestro material. Decíamos que el territorio de Israel fue conquistado por Pompeyo y Antípater, el idumeo, que es nombrado gobernador de Judea, ¿no? Y este Antípater va a ser el de la línea de los Herodes, ¿no? Muy bien. Su hijo Herodes el Grande va a ser el rey de Judá
del 37 al 4 antes de Cristo, en el periodo en que nació Jesús, ¿no? Más o menos por ahí. Él reedificó el templo, ya dijimos también eso, y la reedificación demoró bastante tiempo, ¿no? Desde el año 20 antes de Cristo al 62 después de Cristo. Es decir, duró más o menos unos 80 años, ¿no? De reedificación, o sea, no fue una obra tan digamos, rápida, ¿no? ¿Mm? Eso hace recordar que acá tenemos muchas construcciones que han demorado mucho tiempo, pero fíjense, esta construcción demoró 82 años, ¿no? Claro, en la época de Jesús ya el templo estaba casi todo, no estaba todo completo, pero estaba, por lo menos en todo lo que se veía, lo visible, ¿no? Algunos detalles seguramente de, digamos, estética, de adornos, ¿no? Eso posiblemente haya sido la continuidad del avance del trabajo hasta el 62, ¿no? Es curioso, 80 años duró la reconstrucción y el año 70 desaparece, ¿no? O sea, 8 años después lo destruye, ¿no? Bueno, Arquelao, entonces, no, Antipas, que decíamos nosotros, Antipater, que era eh, tiene una prosperidad que hay varios líos entre los descendientes también de Antipater, también de Aristóbulo y Jonatán, ¿no? Y bueno, Herodes Grande, entonces reedifica el templo y le sucede Arquelao. Y sus hijos Antipas y Felipe reciben otros dominios, ¿ya? Arquelao está en Judea y Samaria, ¿no? En Idumea, y recibe el título de rey. Augusto le quita el trono y lo exilia a Galia, ¿no? Entonces es por eso que Arquelao no aparece dentro de la historia de Jesús. El que aparece es Antipas, ¿no? Bien, aquí tenemos una cronología de varios personajes, pero que vienen desde 458, ¿no? Estamos por esta parte, ¿no? Muerte de Alejandro, Hircano, conflicto de Aristóbulo con Hircano, caída de Judea en manos de Roma, año 63, con Pompeyo, que lo establece como un protectorado romano. En el 59 aparece el triunvirato Pompeyo, César y Craso, ¿no? Es el primer triunvirato porque el siguiente va a ser Augusto, creo también Julio César y Marco Antonio, ¿no? Saqueo del templo por Craso, muerte de Pompeyo y inicia el gobierno de Julio César, ¿no? Antípater, designado gobernador de Galilea, asesinan a César, Julio César en el año 44, muerte de Antípater y Herodes, rey de Judea, ¿no? Es el 37 antes de Cristo, ¿no? Guerra de Octavio y Antonio, ¿no? Suicidio de Antonio y Cleopatra el año 31 antes de Cristo. Herodes mata a Marián, 29 antes de Cristo. Octavio se convierte en César Augusto. Y acá están los otros imperios, ¿no? Los que dominaron en todo este tiempo, ¿no? El imperio persa, el imperio griego, los egipcios, los sirios, los macabeos, que no es exactamente un gobierno, sino una familia, ¿no? De asmoneos, por si acaso, ¿no? Eh, son, son hebreos, ¿no? Pero de la familia Asmonea. Y Roma, que aparece con Icano II, ¿no? Hasta la época de Tito, ¿no? Esa es más o menos la idea que tenemos aquí. Esta etapa del interperiodo se los hice mostrar al comienzo, ¿no? Y estamos por este lado nosotros ahora, ¿no? Ya esta es la parte última de la época intertestamentaria, y diría que esta parte que ya no está relatada en el Antiguo Testamento, pero está en el Nuevo, bueno, no lo ponemos como parte de la época intertestamentaria, sino como Nuevo Testamento, pero la vigencia del Antiguo Testamento todavía está aquí presente. Casi todo el primer siglo, podríamos decir,
el Antiguo Testamento tiene mucha vigencia. Todavía no existía el Nuevo Testamento para esa época, ¿no? Eso va a ser para el 400 después de Cristo, aparece el Nuevo Testamento, o sea, ya desarrollado, definido, declarado, ¿no? Inspirado, revelado y todo lo demás, pero eso es el siglo V después de Cristo. A partir de ese siglo se puede hablar de Biblia, antes no, porque no había, lo que había es que es escritura, la escritura del Antiguo Testamento o la escritura hebrea, ¿no? Y el Nuevo Testamento, pues, habían escritos, sí, los evangelios también se conocieron primero oralmente y después por escrito, y poco a poco fueron saliendo estos libros hasta definirse como Nuevo Testamento para el siglo V. Algunos pueden decir que hasta a partir del siglo III también está bien, no hay problema, entre 3, 4, 5, pero la oficial es, o sea, la iglesia lo oficializa el 490 y tantos, por ahí más o menos se oficializa, aunque podemos hablar del 325 del Concilio de Nicea, que también en alguna manera toca este aspecto, ¿no? Entonces, ahí tenemos que todo el proceso todavía, entonces, la vigencia del Antiguo Testamento o del texto hebreo tiene su vigencia en los primeros años o los primeros años del siglo primero, si no es todo el siglo primero, ¿no? Aquí está la época de la reconstrucción, esto ya lo hemos visto también, ya hemos trabajado esta parte, cómo es destruido, aquí vienen en la vuelta de Persia, ¿no? Ujú. Y cuando en este tomo uno de El alba de la civilización, de la historia universal, porque para esta parte hay que trabajar historia universal, ¿eh? Por si acaso. Y algunos dicen, bueno, historia universal no de los libros de secundaria, sino de libros o tomos que hablan acerca de la historia universal con todos los detalles, ¿no? Y este libro de Historia Universal del Alba de la Civilización nos plantea y nos dice de esta manera, Carl Greenberg dice esto, ¿no? Muchos desterrados comerciantes o banqueros habían hecho fortuna en Asiria y en Babilonia, ocupaban posiciones influyentes y se sentían a gusto en aquellas tierras. Solamente los más pobres entre el pueblo y algunos idealistas hicieron uso de su recobrada libertad y volvieron al país de sus antepasados. Los que habían entonces asentado económicamente, se habían hecho ya de un lugar ahí en Persia y ya no se quisieron mover, ¿no? La mayoría fueron gente sencilla que no tenía nada y que volver a la tierra era pues tener el tesoro, ¿no? Y me dice que bueno, nosotros decimos que a partir de este momento podemos llegar a Israel restaurado con la historia universal a través de los principales imperios mundiales que ejercieron presión en la nación de Canaán, ¿no? Entonces ya Israel, por propia situación histórica, está, digamos, dentro de los anales de la historia universal. No podemos evadirla, o sea, está presente, ¿no? Y de hecho se estudia, aunque en pequeño, pero se estudia la historia de Israel en alguna manera, o se toma en cuenta dentro de la historia universal. En esta parte, el periodo que hemos estado viendo está en los libros de los Macabeos, y pueden hacerlo. Pueden tomar en cuenta estos libros como para mirar esta historia, ¿no? Describe la revuelta de los macabeos, el caos en la tierra de Israel, ¿no? Básicamente todos los conflictos de poder, ¿no? Y otros escritos también nos hablan de esta época, son los escritos de Josefo, el historiador del primer siglo, ¿no? Después de Cristo. Además, el libro de Daniel, que ofrece una visión anticipada de estos años, ¿no?
Daniel pudo gozar los principales sucesos políticos de este periodo. Packer, curiosamente, es un comentarista del todo del Nuevo Testamento, tiene su comentario en el Nuevo Testamento, y es el que hemos trabajado en el mundo del Nuevo Testamento. Packer tiene esta posición, ¿no? De que Daniel anticipó todo esto, o sea, que eso que en algunas teorías escatológicas se pone época intermedia o interperiodo, ¿no? Y todo lo que ocurrió hasta el año 70, ¿no? Entonces, vale la pena hacer el énfasis en eso, ¿no? Entonces, aquí están los diferentes periodos de dominación mundial a la que se vio sometida, ¿no? Está Persia, ¿no? Periodo persa tardío, ¿ya? Y luego está también, entonces, el periodo griego, ¿no? La vuelta de la cautividad, que es la que estamos viendo hoy en este momento, y el aporte de Babilonia a la fe también, y el aporte de los griegos, ¿no? Y la Israel del segundo templo también, porque esta etapa intermedia es la historia de Israel del segundo tiempo, ¿no? Entonces, el segundo templo, perdón, no el segundo tiempo, del segundo templo. ¿Cuál es el segundo templo? El templo de Zorobabel, ¿no? A eso le llamamos el segundo templo, ¿ya? Ellos fueron encargados de construir el nuevo templo, ¿no? Porque de hecho el templo hecho por Salomón fue destruido por los babilonios. Este templo, conocido como el segundo templo o templo de Zorobabel, que no tenía la majestad del anterior, pero permitió la continuidad el espectro ceremonial de la ley, del aspecto ceremonial sería, como parte del establecimiento de toda la ley al pueblo, ¿no? Dice que el de Salomón era grandioso el templo. Pero, ¿sabes? Quiero mencionar que Herodes hizo un templo fabuloso, fastuoso. Y ahí sí, no sé cómo tomar en cuenta esto, que Salomón, el templo de Salomón al lado del de Herodes queda pequeñito, ¿no? Porque el de Herodes era inmenso, ¿no? Y el espacio que ocupaba, ¿no? Imagínense ustedes el espacio que tenía. ¿Conocen el Estadio Nacional? O el Estadio San Marcos, mejor, ¿ya? El templo tenía una capacidad mayor que el Estadio de San Marcos, es decir, en cuanto a espacio, ¿no? ¿No? Todo el patio, lo que está, todo lo que constituía el templo, y luego el templo propiamente, ¿no? Esta es un poco la idea de Salomón, ¿no? También hemos hablado del desarrollo de las escrituras, ¿no? La ley, los profetas y los escritos, que son básicamente el texto sagrado para los judíos, ¿no? Esto hemos hablado también, ¿ya? También hemos mencionado la antigua concepción hebrea del universo, un mundo plano, ¿no? Eh, Cubierto por una bóveda circular, ¿no? Una bóveda donde estaba el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Más arriba de eso estaba el tercer cielo, ¿no? Y debajo estaba el gran abismo, que no es exactamente circular, sino son columnas, ¿no? Son columnas sobre las que se basa el mundo, o lo que según esta idea se basaba el mundo, ¿no? Ahí está, más o menos la figura. ¿Ve? Estas son las columnas de la Tierra por debajo. Aquí está el Sheol, según unos tenían esa idea de graficar o espaciar el Sheol, darle un lugar, un espacio dentro de este mundo, ¿no? Aunque hay que reconocer que el Sheol es, en todo caso,
un aspecto más espiritual que físico, ¿no? Al mundo de los muertos uno no puede entrar si no llega por el orden que tiene que llegar, ¿no es cierto? Y tampoco puede salir hacia el mundo físico porque es otra condición, ¿no? Bueno, el periodo egipcio, creo que me había equivocado por acá, estábamos viendo toda esta parte. A ver, nos habíamos quedado por la apocalíptica, también ya le hemos hablado también. Esta parte del periodo romano, hemos hablado acerca de Icano, ¿no? Aquí estábamos por eso, Herodes el Grande, Herodes Antipas el Tetrarca, la familia de los Herodes, ¿no? Hasta Herodes Agripa, ¿no? Eh, porque Herodes Agripa primero murió lleno de gusanos, creo, ¿no? Algo así. Esta es la genealogía de los Herodes, ¿no? Y con las esposas que tuvieron, los hijos que tuvieron también, con las esposas que cada uno tuvieron. Dentro del mesianismo apocalíptico judío hablábamos ahora de la fuerza y de ese mensaje sobre el Mesías que apareció más o menos a mediados digamos, a la parte de la cautividad, cuando fueron llevados allá y regresan y la idea se hace mucho más concreta, ¿no? En la época de Saúl, de David, no había mucha concepción sobre este aspecto, ¿no? Es afines cuando van cautivos y cuando vuelven de la cautividad, entonces se hace mucho más concreta la idea sobre el Mesías. Esa idea se continúa hasta todo el primer siglo y también durante el medioevo hasta las cruzadas, ¿no? Eh, y se plantea eso en varias comunidades judías, ¿no? ¿No? Algunos ya decían que los trastornos apocalípticos ya han comenzado y que van a concluir con la venida del Mesías, ¿no? Y que de esta manera también pues, los judíos serán una única comunidad que tiene que esperar al Mesías. Bueno, acá están los procuradores que habíamos hablado también, Pilato, que es el más famoso de todos, aunque valga verdad, ya hemos dicho que él no hubiera pasado desapercibido si no hubiera sido por el hecho de que él tuvo que enfrentar la situación de la sentencia a Jesús, ¿no? Por eso es conocido y si no hubiera sido ese hecho, pues Pilato hubiera pasado a la historia como uno más de los procuradores, quizás sin ninguna acto, digamos, que lo reconozca o que, digamos, marque en su vida, ¿no? Bueno, ahí está Fado, también Alejandro, Cumano, Félix y Festo. Félix, el que Pablo va a enfrentarse con él ya cuando lo capturan en Jerusalén y va a decidir llevarlo a Roma, ¿no? Aquí está, Pablo ante Félix. Luego tenemos a Albino, ¿no? A Floro, ¿no? Y luego de este tiempo, ya en el año 70, termina todo esto, el ejército romano invade toda Jerusalén y Judea se queda sin procuradores ya, ¿no? Porque no queda más. Aquí está el periodo político con personajes. Esto es un resumen que he puesto acá. Y acá está Tatito, ¿eh? De los macabeos hasta Tito. Ahora vamos a esto, a las instituciones judías, o las sectas judías primero, sectas judías. Y aquí encontramos 4 sectas. Estas no son todas, todavía vamos a mirar otras también, pero por lo menos mirar estas primeras. ¿Quiénes fueron? A ver, los fariseos, primeramente fue un grupo político religioso que estaba en contra de las costumbres griegas, ¿no? Y que cumplían estrictamente
la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Él se basaba en esto. Y eran muy legalistas también, ¿no? O sea, porque establecían mucho más de lo que inclusive el texto menciona. Ah, también hay importante decir que la, la ley, y tal como lo explicaban o lo entendían y lo aplicaban, no es lo que la Biblia dice, ¿no? Sino que es la interpretación que ellos hacían acerca de eso, ¿no? Desde tu visión farisaica, ¿no? Es decir, desde posición de cómo estudiaban las escrituras, cómo la interpretaban y cómo la aplicaban, ¿no? Los saduceos, por otro lado, eran un grupo de judíos aristócratas, pertenecían a la clase social alta, encargados de mantener la paz entre judíos y romanos, ¿no? Aunque ellos tenían sus intereses también, ¿no? O sea, como estaban tratando de que mantener el poder, ¿no? Siempre hay esa relación, ¿no? ¿No? De los que están en el poder para mantenerse, relacionarse con el otro también, que tiene poder y que si podía sacarlo en un momento, entonces estar a bien con ellos, ¿no? Los esenios, una secta judía que vivían en comunidad, ¿no? Observaban la ley judía muy estricta, practicaban el bautismo, eran de visión apocalíptica y estaban en contra del sacerdocio del templo, ¿no? Es decir, estaba en contra de los saduceos, porque los saduceos eran, en su mayoría, ¿no? Eran sacerdotes, ¿no? Entonces los esenios van contra toda, se rebelan pues contra la cultura judía, contra la religión judía, contra los religiosos y especialmente contra los sacerdotes, ¿no? Los celotes, por otro lado, no son un grupo religioso, ¿no? Es más bien un grupo eh, revolucionario, diríamos así, ¿no? Tomando en cuenta la terminología de cómo se utilizaba en los años 60 y 70, ¿no? Eh, Hay una diferencia entre revolucionario y terrorista, por si acaso, o sea, terrorismo otra cosa, ¿no? Bueno, en todo caso, estos eran pues los rebeldes de esa época, ¿no? Los celotes, muy violentos, y esperaban a un Mesías guerrero para librarlos de los romanos. Estaban buscando un Mesías político. Vamos aquí, los fariseos entonces. Durante la época de Juan y Jesús surgieron los fariseos como grupo religioso y surgió de las raíces de los antiguos Hasidim. Los Hasidim fueron los que estuvieron en la época de los macabeos, ¿no? Más o menos por esa época, cuando Antíoco Epífanes trata digamos, imponer la religión griega, ¿no? El helenismo, y aquí reacciona a los Hasidim, ¿no? Su nombre proviene de la transcripción griega del arameo, frishá, que significa separado, ¿no? Ellos al principio eran intérpretes de las tradiciones orales de los rabinos, ¿no? Tenían una influencia poderosa sobre los campesinos, ¿no? Aunque su origen era de comerciantes de clase media, ¿no? Packer dice esto: Josefo observó que cuando el pueblo judío se enfrentaba a una decisión importante, confiaba en la opinión de los fariseos y no en la del rey, ni en la del sumo sacerdote, ¿no? Es lo que dice Josefo acerca de esto. Los fariseos entonces eran escogidos para las altas posiciones dentro del gobierno, entre ellas el Sanedrín. Vamos a mirar en el espacio de las instituciones, vamos a ver qué cosa es el Sanedrín, ¿no? Bueno, de acuerdo a los datos, dice que en la época de Jesús solo había unos 6.000 fariseos. No sé si me parece muy poco, pero posiblemente era un poquito más, pero de todas maneras no era un grupo tan grande, pero sí era de mucha influencia al pueblo, ¿no? Estaban mimetizados, metidos con el pueblo y eran muy conocidos. Muy bien.
¿Cuál era el objetivo de los fariseos? ¿Qué querían? El objetivo era doble, ¿no? Observar en forma muy estricta la ley, ¿no? La ley tradicional, todas las ordenanzas levíticas, ¿no? Sobre la pureza y detallados en cada cosa en extremo en cuanto a los deberes religiosos, ¿no? Eso es lo que dice Edersheim. Su escaso número se debe a la rigurosa demanda de rituales y ética para poder pertenecer a las filas del fariseísmo. Como he dicho, eran muy estrictos, eran muy cuidadosos y también tenían que estar sometidos bajo esa presión, ¿no? De vivir una vida, digamos, con deberes religiosos y con muestra de lo que con su conducta tenían que realizar. Los saduceos, por otro lado, dice que después que los macabeos sacaron a los sirios de Palestina, los judíos helenistas se escondieron, ¿no? Había entonces judíos helenistas, sí. ¿Quiénes eran estos judíos helenistas? La mayoría estaba entre los saduceos. El judío erudito ya no tenía seguridad cuando respaldaba las ideas griegas. Sin embargo, estos judíos intelectuales continuaron aplicando la lógica de los griegos a los problemas de Elías y tomaron o formaron una nueva secta judía que se conoció con el nombre de saduceos, ¿no? El nombre se deriva de la palabra hebrea sadik, que significa justo en hebreo, pero también a otros mencionan que esto se debe al nombre de un sacerdote llamado Sadoc. Cualquiera de las dos podía ser posible en cuanto al origen de este nombre. No tenían arraigo popular, no, eran, ya hemos dicho, de la clase noble o la clase alta, ¿ya? La clase aristocrática, ¿no? Es decir, los ricos, ¿ya? Y tenían el apoyo, pues, entonces, de la gente que tenía, pues, riquezas que estaban encumbrados, ¿no? Que eran los que estaban arriba, ¿no? Aquí está una, una forma, digamos, de ilustración sobre estos saduceos. ¿Qué enseñaban ellos? Bueno, rechazaban la tradición oral de los rabinos, ¿no? Los rabinos sí, ellos cumplían con la tradición oral. Y cuando estamos hablando de la tradición oral, estamos hablando de la Torá oral, porque la tradición oral rabínica está basada en la Torá oral. La Torá escrita la tenían ellos y también tenían los saduceos y también los samaritanos, ¿no? Pero la parte de la Torá oral, ¿no? O la tradición oral, como lo llaman, esto solamente era para los judíos, ¿no? Así que ellos rechazaban, los saduceos rechazaban esa tradición oral que era específicamente de los rabinos, ¿no? Es decir, dentro de el fariseísmo. Aceptaban la ley de Moisés, sí, y condenaban cualquier enseñanza que no estuviera basada en la palabra escrita, ¿no? Ellos veían mucha influencia persa y asiria en la enseñanza de los fariseos, y en parte tienen razón, ¿no? Porque muchas de las cosas que los fariseos plantean también pues tienen su orientación desde el mundo persa, ¿no? Eh, Otra vez además también que debemos tomar en cuenta es que los saduceos pensaban que los fariseos eran traidores a la tradición judía, porque su mentalidad religiosa o las tendencias místicas persas habían invadido en parte su manera de interpretar el texto y su manera de vivir también, ¿no? A estos saduceos les encantaba discutir de teología y filosofía, ¿ya? Y también esta era la clave que indicaba su interés de tipo griego, o sea, su interés era muy helenista, ¿no? Muy ligado hacia el mundo gentil. ¿Cuáles son las diferencias, en todo caso, ahora sí, entre uno y otro?
Primero, la regla de fe y práctica. Los saduceos se oponían a todas las tradiciones, ¿ya? Pero sí a la forma de aplicación farisea de las mismas, ¿no? No todas las tradiciones, pero sí a la forma en que los fariseos lo aplicaban. Segundo, la realidad después de la muerte. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos. No creían en eso. Eso, el refrán, si no es de ellos, pero de todas maneras la idea está, esa idea de que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Es más o menos la figura, ¿no? Entonces no hay nada afuera, más allá de la muerte no hay nada, dice, ¿no? Eso es lo que decían los saduceos, siendo hebreos, ¿eh? Ellos llegaron a enseñar que el alma muere con el cuerpo. Esta idea proviene del filósofo griego Epicuro, o que hay una separación definitiva del alma y del cuerpo. Aunque se les impulsa la negación de premios y castigos después de la muerte, los fariseos señalaban que las personas justas volverían a vivir después de muertas y que los impíos serían castigados por la eternidad, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces esta figura. Lo tercero es que la existencia de ángeles y espíritus, ¿no? Los saduceos tenían una posición racionalista, no creían en los ángeles, no creían en el mundo espiritual, ¿no? En cambio los fariseos sí, eran mucho más místicos. En cuanto al libre albedrío y la predestinación, los fariseos acentuaban el derecho de la predestinación y los saduceos el libre albedrío, ¿no? El hombre podía decidir. 5. Y otras zonas que tienen que ver con el orden de ceremonias, rituales y otros asuntos levíticos que marcaban la diferencia. Había una rivalidad entre ellos, ¿no? Los fariseos se opusieron a la decisión de Juan Hircano de convertirse en sumo sacerdote, porque ellos habían oído que la madre de Hircano había sido violada durante el reinado de Antíoco IV, o sea, Antíoco Epífanes. Hircano probó que aquello era una mentira y el tribunal fariseo castigó al mentiroso con solo unos pocos azotes. Provocó esto la ira de Hircano, ¿no? Quien debió su apoyo hacia los saduceos. Bueno, para que menciono aquí algunos aspectos que hay entre ellos, los conflictos, ¿no? Y cuántas convulsiones se ve, que de paso, de esa época, Israel era muy convulsionada, ¿no? En las calles se mataban y un montón de cosas ahí. Había muchas intrigas y todo eso. Los esenios, por toda la hora, ya, surgieron del grupo de los Hasidim, es una disidencia, proviene de una palabra Hixonim, que significa los de afuera, o los santos y piadosos. Se consideraban los guardianes de las verdades que gobernarían la vida de Israel al aparecer el Mesías. O sea, era una secta de corte mesiánica. Vivían en zonas remotas del desierto, ¿no? Aislados de la vida de la ciudad. Practicaban complicados ritos de purificación física y espiritual. Buscaban no dejarse corromper por la sociedad, buscando que Dios honre su fidelidad. Se cree que los rollos de Mar Muerto son productos del trabajo de estos esenios. Bueno, esta idea de los rollos, de paso, hay algunos que debaten esta teoría, porque no está concreta, y que la comunidad en Qumran no es de esenios, dicen algunos, ¿no? Porque hay ciertas marcas que están en este grupo de la comunidad de Qumran que no son las características que tenían los esenios, ¿no? Y por eso Adolfo Roitman menciona que los esenios no pueden haber sido la comunidad eh, que estaba en Qumran, que era una comunidad pacífica. Los esenios no, los esenios, ellos estaban en rebeldía contra la Israel, con el Israel que estaba en esa época, se había ido contra esa Israel, ¿no? Contra sus instituciones y todo lo que tenían, ¿no? Y los gobernantes. Entonces, bajo ese criterio, ese Israel estaba mal. Y ellos estaban tratando de reconstruir la nueva Israel.
Las principales creencias de los serios, un desprecio al cuerpo y todo lo que es material. Niegan la resurrección, el sacerdote del templo y los sacrificios, ¿no? O sea, el sacerdocio no tiene valor, ¿no? Tal como se estaba haciendo o como se hacía las funciones sacerdotales, ¿no? Para los esenios eso ya estaba completamente perdido. Las abstinencias de carnes y del matrimonio, separación completa de todo, ¿no? El solo contacto contamina. 5. Preferible morir de hambre que participar de comidas del mundo exterior. Y 6. Tenía ritos místicos, acciones místicas y libros esotéricos. Y creían en remedios misteriosos hechos de planta y también de piedras, ¿no? Para entrar a la orden era concedida a los adultos y después de un noviciado que duraba 3 años. Al entrar el novicio recibía 3 símbolos de la pureza, un hacha, un bien o bien una pala con la que había que cavar un hoyo, ¿no? Para cubrir los excrementos, un delantal para ceñírselo alrededor de los lomos al bañarse y un vestido blanco que siempre haya usado. Había unos 4.000 hombres que a propósito se separaron no solo de todo lo que había o que hacía la vida agradable, sino que todo lo que rodeaba, todo lo que le rodeaba, ¿no? Después de pasar un largo noviciado, ¿no? Se contentaban viviendo bajo unas reglas rígidas, obedeciendo a sus superiores, que renunciaban a todas las posesiones, así como a sus ingresos de su trabajo cotidiano en los campos o en los oficios, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos esta figura de estos místicos de la época, ¿no? Que fueron fuera de la ciudad a vivir en comunidad, ¿no? Bien, aquí está entonces el cuadro, ya resumido de todo, fariseos, saduceos y esenios, ¿no? Bueno, esenios todavía eran de corte religioso, ¿no? Entonces, estos 3 movimientos eran de corte religioso. Entonces, estaba equivocándome yo a decir que los esenios no lo eran. Sí, ellos estaban en contra del sacerdocio, ¿ya? Y tenían una práctica mística, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a otros grupos, a 3 grupos que más bien tienen una visión política, ¿no? De armas tomar. Los celotes, transcripción griega del término arameo Canaan, que significa celo, de ahí viene también el nombre de cananitas, ¿no? Los cananitas. Surgen después de la intervención de Pompeyo para repeler a los invasores judíos. El más conocido, Judas Galileo, que se sublevó en el reinado de Augusto en oposición al censo decretado. Según Josefo, este es el inicio de las revueltas judías que terminaron con la destrucción de Jerusalén el año 70, ¿no? Ahora, en la época de Félix, que gobernó como procurador del 52 al 60, los celotes formaron un grupo radical que se conoció con el nombre de los sicari, que significa los que usan daga. La palabra sicario, de ahí viene la palabra sicario, ¿no? La palabra sicario, de aquel que mata, ¿no? Y de una manera, digamos, vendiéndose o ¿no? Algo soterrado de alguna manera, ¿no? Los sicarios circulaban entre las multitudes durante la fiesta y mataban a los que simpatizaban con Roma con dagas que escondían en la ropa, ¿no? No hacían parental, estaban ahí caminando todo y de pronto caía alguien ahí muerto, ¿no? Porque le habían clavado una daga, ¿no? Durante la guerra contra Roma, 66 al 70, los sicari escaparon a la antigua fortaleza judía de Masada y la convirtieron en su centro de operaciones. 2 años después de la caída de Jerusalén, una legión romana puso sitio en Masada y en vez de morir en las manos de los gentiles, los sicarios sucedieron matar a sus familias, un total de 960 personas, ¿no?
Entonces, estos son considerados héroes en Israel hasta ahora, y cuando se celebra la fecha de este evento, ¿no? De cómo estos, digamos, protegieron a Israel en este fuerte, esta explanada de la fortaleza de Masada. Cuando llegan los romanos después al lugar, querían capturarlos, ya no estaban, ya estaban muertos todos, ¿eh? Prefirieron matarse a caer en manos del enemigo, ¿no? Es entonces un grupo que luchó contra Roma, ¿no? Y los herodianos eran los que estaban a favor de Roma, ¿no? Eso parece que se da también en estos días, ¿no? Hay grupos que están a favor de un poder político o que rechazan eso y reaccionan, ¿no? Entonces, ambas cosas se dan, no hay nada nuevo, ¿no? Debajo del sol, como dice Eclesiastés, ¿no? Respaldaban la dinastía de los Herodes, los herodianos, preferían este gobierno y la supervisión romana que la dominación total, ¿no? Ellos decían que estando ellos era como tener una especie de, digamos, aguante para que los romanos no tomaran todo, ¿no? Y entonces ellos estaban ahí como contención, dice, ¿no? Pero a la vez también estaban con los romanos, pues, ¿no? ¿No? Y preferían ese tipo de gobierno donde ellos tenían un poder y también, claro, facilidades, ¿ya? Que caer bajo una dominación total donde perderían todo, ¿no? Ellos ya no tendrían ninguna razón de ser. No hay mucha información acerca de los herodianos, ¿no? Solo sabemos que fueron enemigos de Jesús, juntamente con los fariseos, que de paso también se unían, ¿no? Estos grupos y también los saduceos y los fariseos, que aunque estaban en oposición, cuando se tocaba a Jesús, pues ellos se unían contra Jesús. Era entonces un grupo político que apoyaba a la dinastía herodiana y por extensión al Imperio Romano, ¿no? Ellos eran los que gobernaban en Judea en tiempos de Jesús, ¿no? Los romanos, conocidos por su apoyo a Herodes el Grande y sus descendientes, quienes gobernaban con el respaldo de Roma, ¿no? Entonces, Herodes era eso, tenía pues el apoyo romano. Si no hubiera tenido ese apoyo, Herodes hubiera salido y hubiera sido desterrado de repente, no sé, ¿no? Eso también se da, ¿no? Cuando hay un respaldo, ¿no? De fuera, entonces un gobierno persiste, ¿no? Uno a veces piensa, pero ¿por qué está gobernando y por qué no sale? No, es porque hay un respaldo detrás, ¿no? A pesar de lo malo que es en su comportamiento, en sus actitudes, pero ese era así, ¿no? Estaba interesado en la política y en el mantenimiento de su posición, ¿no? O sea, estos herodianos tenían un poder, ¿no? Porque habían conseguido ese medio o estaban gobernando de esa manera, ¿no? Por medio de estos herodianos, ¿no? Juntamente con los saduceos y, claro, haciéndole la venia al Imperio Romano, ¿no? Bueno, aquí están los samaritanos que no son, en alguna manera, una secta religiosa y tampoco es una secta política, aunque tienen un poco más de política que otra cosa, ¿no? Descendientes de las tribus del norte que permanecieron en tierra israelita después que los asirios derrotaron a Israel en el año 722 a.C. Procedían de matrimonios mixtos entre israelitas y colonos asirios. Gobernaban o adoraban a Dios, ¿no? En el monte Gerizim, ahí tenían su templo, ¿no? Tenían su templo ahí. También tenemos aquí que ellos entonces hacían sacrificios, ¿no? Porque al tener templo, hacían sacrificios. Recuerden que los templos antiguamente era para eso, para sacrificios. Ningún templo tenía sentido si no había un sacrificio, ¿ya? Por eso
Hoy día no tenemos templos. Los locales que usamos y que le llamamos iglesias o templos, pues no tienen esa finalidad. En el templo no tenemos sacrificios ahí, no se dan sacrificios, ¿no? Y tampoco es iglesia porque el local no se llama iglesia, el local es donde se reúne la iglesia, ¿no? Que son los creyentes, ¿no? La comunidad de fe. Los samaritanos eran despreciados por los judíos que retornaron a Palestina, ¿no? Solo ellos les permitió participar en la restauración del templo y durante las persecuciones de Antíoco Epífanes, los samaritanos lo duraron sobremanera, ¿no? Y aunque quisieron dedicar su templo al dios Júpiter, Juan el Caro destruyó el templo del monte Gerizim, y esto fue causa de la ruptura definitiva entre ellos, ¿no? Y le destruyeron, pues, ¿no? Porque el templo desapareció, no ha quedado nada de ese templo. Y ya cuando estaba Jesús ahí y está la samaritana, hace énfasis a eso. Allá en ese monte, dicen nuestros padres, que ahí debemos adorar. Pues ya no había templo. Ya se había destruido ese templo. Pero quedaba el monte de la idea del sacrificio ahí. Entonces está el cuadro de tendencias políticas y religiosas de los grupos, ¿no? Ahí está. Los religiosos, entonces, son los saduceos, fariseos y esenios, ¿no? Saduceos moderados, extremos, los fariseos, y los radicales, los esenios, ¿no? Los de corte político, los lerorianos, los celotes y los sicarios, ¿no? Muy bien. Vamos a mirar ahora a los escribas, ¿no? Que no son tomados como un grupo religioso ni tampoco son un grupo político. Eran intelectuales, eran académicos, lo que llamamos los doctores, ¿no? Época del Segundo Templo, los escribas eran figuras cruciales en la sociedad judía, actuando como copistas, intérpretes de la ley y administradores. Su función, la función principal, era preservar y transmitir las escrituras sagradas. Esa era su función, preservar las escrituras sagradas. Y, por otro lado, aplicar la ley en diversos contextos, ¿no? De acuerdo a las situaciones que se debían aplicar, incluyendo transacciones legales y asuntos religiosos, ¿no? Todo el aspecto de la parte administrativa, legal, todo eso también era parte de cómo se entendían las escrituras, cómo se debía de realizar, ¿no? Muy bien. Así que los escribas eran los intérpretes de la ley. No decimos que los fariseos eran, no es que los fariseos, los rabinos, si te enseñaban, pero también estaban los copistas. Los rabinos eran parte de los círculos rabínicos que estudiaban y analizaban la Torá. Los escribas básicamente se dedicaban al cuidado del texto sagrado, ¿no? Era un grupo profesional con una función netamente religiosa y podían ser fariseos o saduceos, ¿no? Pero su función era de cuidar el texto sagrado. Desarrollo teórico de la ley. Los escribas contaron con que había 613 ordenanzas, aparte de los 10 mandamientos, de los cuales 248 eran mandamientos positivos. Después, había entonces 248 mandamientos positivos y 365 cosas negativas, ¿no? Leyes negativas que no se podían hacer. Eso lo llevó después a un legalismo, ¿no? Esto sí se puede hacer y esto no, ¿no? Segundo, enseñar la ley a través de una memorización sistemática de todo lo que se enseñaba. Entonces, también ellos enseñaban la ley, ¿no? Y la aplicación de la ley, que era en casos específicos, ¿no? Actuaban como jefes ellos o como jueces para establecer entonces la aplicación correcta de la ley, ¿no? Los escribas eran expertos en la lectura y escritura. Se encargaban de copiar la Torá y otros textos sagrados.
tenían roles administrativos en el templo y en la sociedad. Manejaban registros, ¿no? Documentos legales y también otras tareas de gestión, ¿no? También eran maestros y líderes religiosos, influían en la enseñanza y la práctica de la ley, especialmente dentro del grupo de los fariseos, ¿no? Los escribas tuvieron un rol fundamental en la preservación de la identidad judía y la continuidad de sus tradiciones a través de la transmisión de las escrituras. Su interpretación y aplicación de la ley afectaba la vida cotidiana de las personas, desde asuntos matrimoniales, comerciales, hasta prácticas religiosas. Fueron figuras multifacéticas en la época del Segundo Templo, con un impacto significativo de la preservación de la tradición y aplicación de la ley y la vida religiosa y social de los judíos. Estos, pasando ya al segundo siglo después de Cristo, se van a llamar Talmidad, los escribas que estaban desarrollando también o preservando la Torá, ¿no? Y ellos recibieron entonces el encargo de preservación, ¿ya? Y la época entonces de esa preservación principal de los copistas, entonces se llamó la época talmúdica, ¿no? Porque ahí se desarrolló el Talmud, ¿no? En esa época entonces también el texto estaba guardado o se trataba de guardar como puro. Ahora sí, estamos viendo instituciones, ¿verdad? Las instituciones hemos visto los escribas primero, ¿no? Ah, acá creo que me faltó ponerle, acá está, instituciones judías, aquí está, ¿no? El templo, el templo. Ciro autorizó a los israelitas que construyeran un templo en Jerusalén. Se comenzó a edificar en el año 537 a.C. y se terminó en el 515 a.C., en el sexto año de Darío. Miren este panorama. En el 515, ¿no? Se mandó a edificar el 537 y se terminó el 515. ¿Cuántos años de diferencia hay? Más o menos unos 20, 22 pastor. años. 20, 22, 20 y tantos. Sí, 23 años contando el 5 y el 7 también, ¿no? Vamos a ver, 24 años casi. 22, 22. O 20, sí. No, si cuentas el 7 y el 15 también, entonces sumo, ¿no? 22 y 2 son 24. 24 años entonces había de duración de la construcción. Entonces, ¿por qué Herodes se demoró tanto? Herodes se demoró 80 años para hacer su templo, ¿no? Que fue una remodelación de este templo. Bueno, es que ese templo de Herodes, en realidad, no va a ser Herodes una reconstrucción. En realidad lo que hace es una construcción de un nuevo templo, ¿no? Porque va a cambiar todo. Va a cambiar toda la figura de ese templo que era pequeño a ser un inmenso templo, ¿no? Bueno, ese es el templo que muchos conocemos o que están en fotos y vamos a mirar por acá. Y del templo de Zorobabel casi no tenemos mucho, ¿no? Quizás solamente una maqueta de Salomón y por ahí ver alguna referencia sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el templo de Zorobabel seguía las líneas del templo de Salomón, aunque no tenía el esplendor de este. Herodes hizo derribar este templo para construir uno nuevo que le devolviera su majestuosidad original. ¿Ya? Se empezó del año 20 o 19 a.C. y no fue acabado completamente hasta la época del procurador Albino, ¿no? Entre 62 al 64. Ya hemos dicho que fueron casi 80 años de este asunto. Pastor, una consulta. ¿Ese templo es el que estaba construido donde se rasgó la cortina cuando Jesús murió? No, ese es el templo de Herodes. Cuando Jesús murió, el templo de Herodes ya estaba, el de Zorobabel ya no existía. O sea, tal como Zorobabel lo había construido, ya no existía. Existía el de Herodes. Por eso ahí también hay una desfase dentro de la historia, ¿no?
Yo diría que el templo de Herodes es el tercer templo, ya no es el segundo, porque del segundo no queda nada, ¿no? El segundo, esta remodelación que se hizo en realidad fue una construcción de uno nuevo. ¿Mm? Es muy parecido este caso a lo que, con sus diferencias, por supuesto, ¿ya? Y salvando las distancias, eh, el Estadio Nacional, el antiguo Estadio Nacional, ¿ya? Que antes era de madera, ¿no? Antes había un estadio ahí de madera, estadio inglés creo que le llamaban, y que Odría mandó a construir. Ese estadio se llamaba José Díaz, ¿no? Y tenía sus características, se sabe, ¿ya? Y que Alan García en su segundo gobierno planteó reconstruir o sea, sobre las bases de ese estadio, reconstruir, ¿no? Y hacerlo moderno, ¿no? Un estadio moderno. Y logró hacerlo. Tanto lo hizo que hasta la estructura, creo que, bueno, las columnas, todo eso quedaron, ¿no? Pero le dio mejores bases y cuando uno va a encontrar ahí es un estadio nuevo, no es igual, no tiene nada de al anterior, ¿no? Excepto que está en el mismo lugar. E inclusive el costo que se dio, porque ese estadio costó bastante, si se hubiera hecho un estadio nuevo, ¿no? En fin, eso es algo parecido, ¿no? Entonces tuve el estadio de ahora, que es maravilloso, bonito es. El anterior también era bonito, pero era más pequeño, ¿no? Y tenía otras cosas, ¿no? Que no tiene el de ahora, ¿no? Muy bien. Este es el templo de Salomón. Este de aquí es la maqueta que yo tengo, ¿no? Ese es el interior. Fíjense, aquí están estos querubines que tenían cara de hombre, cuerpo de león y alas, ¿no? De águila. Aquí está el templo de Herodes, ¿no? La parte del templo nomás, ¿no? Esta es la parte del templo. Toda esta parte, aunque esto es propiamente el lugar santo y el lugar santísimo, y esta es la parte del patio de los sacrificios, ¿no? Por eso también le llamamos templo, todo esto, porque así se indicó el tabernáculo, ¿no? Pastor, ¿ese templo existirá hasta ahora? No existe, Ya no existe. no. Templo no existe, eso fue destruido por Tito, ya hemos dicho, en el año 70, y no hay templo. ¿Ya? Hay algunos evangélicos que dicen que Israel está buscando construir su templo. A eso le llaman el tercer templo. Pero para mí el tercer templo es este de Herodes. Este es un tercer templo, ¿ya? Ese sería un cuarto templo en todo caso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y siempre van a hablar de un tercer templo que no existe hasta ahora. No existe. En el 136 Adriano erigió un santuario a Júpiter en el mismo sitio. Juliano el apóstata intentó reconstruir el templo para desmentir las profecías de Jesús en el año 363. Mire, Juliano quiso reconstruirlo, pero no logró, ¿no? El 691 después de Cristo, Abd Malik construyó sobre la explanada la cúpula de la roca. Es una mezquita. Es la mezquita de Omar, que hasta ahora está en nuestros días, no está presente eso. Yo no he puesto esa foto de esa época porque esto ya es posterior, ¿no? ¿No? Y yo también te estoy mencionando esos datos de qué ha sido de este templo, ¿no? Aquí está la figura, ¿no? Está la puerta hermosa. No era la única puerta, por si acaso, había varias puertas, ¿no? Y está el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? O el santo de los santos. Y aquí está el altar de sacrificio, ¿no? Y el patio de las mujeres, que estaba afuera. Aquí otra vez el templo, pero ya solamente el lugar santo y el lugar santísimo.
no está la parte del sacrificio, ¿no? Aquí se denota, ¿ves? En esta maqueta, acá está el lugar santo, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí el patio de sacrificio o de los holocaustos, y aquí está otro patio, ¿ya? Que están los patios de los gentiles y el patio de las mujeres. Y afuera, esto enmurallado, y luego otro patio grande, ¿no? Y aquí los muros de más allá, ¿no? Todo esto componía el templo. Era 2 veces más grande que el templo de Salomón. 2 veces más grande que el templo de Salomón. ¿Ya? Entonces ya imaginen lo gigante que era, ¿no? Pastor, una consulta. En el tiempo Sí. de Jesús, cuando estaba el templo, o ese templo que está ahí, ¿Ya? ¿ahí existía el arca todavía? O sea, ¿estaba ahí físicamente el arca? Mm. Um, Algunos dicen que el arca se perdió y hasta ahora no se ha encontrado este arca, ¿no? Y, y en la época de Tito básicamente se perdió todo, ¿no? Aunque yo creo que es mucho más. Los babilonios lo sacaron ahí y posiblemente haya habido una réplica en todo caso del arca, ¿no? Claro, una Que réplica. que existió hasta el año 70, posiblemente, ¿no? De ahí se acabó. Lo demás de la arca es un misterio, se hace elucubraciones sobre esto, ¿no? Argumentaciones místicas, mistéricas, confabulaciones y teorías de conspiración, ¿no? Teorías falsas para mí de que pudiera estar. Algunos dicen, por ejemplo, que como los árabes han tapiado la parte hay un túnel debajo todavía de lo que queda del resto del templo porque no quedó nada. Y por debajo, dice ahí está escondido el arca, dice, ¿no? Y no se puede llegar allá y saber si eso es verdad, ¿no? Pero ya hay una teoría de que ahí está el arca. Otra idea de esto es que se llevó el arca a Etiopía, ¿no? Y que está ahí, porque en Etiopía hay una corriente, ¿no? De judíos negros de Etiopía que practican todas las características de la religión hebrea, ¿no? De la religión judía. Entonces dicen que ahí está también el arca. Otra especulación, ¿no? Entonces no hay seguridad con respecto a dónde está, no sabemos, ¿no? Simplemente que desapareció, ¿no? Si lo logran encontrar, eso no lo sabemos tampoco. Eso está como la figura esta del Santo Grial, ¿no? Que es la copa en donde Jesús celebró la cena con sus discípulos, dice, ¿no? El Santo Grial. Es curiosamente que en la época de Jesús no existían copas de metal. Los judíos tomaban en copas o vasos o vasijas de cerámica. Entonces no tenían copas, ¿ya? Copas al estilo estas que habían dentro del mundo gentil, ¿no? Entonces, algunos hablan de un crial, de santo crial que está, no sé qué, por ahí, y que le han puesto unos, um, como decimos, diamantes y otras cosas más, y lo han adornado, en fin. Eso es simplemente elucubraciones, ¿no? No existe para mí el santo crial. Otros hablan del santo crial que viene a ser el hijo o la simiente del hijo que tuvo Jesús con Magdalena. Dice, no, los hijos que tuvo Jesús con Magdalena, que hablan ya ahora de otra cosa, ¿no? De una unión entre Jesús y María Magdalena, ¿no? Que eso tampoco está corroborado, ¿no? Es una historia, una teoría que se ha levantado y que ha sido muy fuerte en algunos años atrás, ¿ya? Que no es cierta, ¿no? No hay nada de seguridad ahí. Pastor, con respecto a eso, justo, ¿no?
descifran las pinturas de Leonardo da Vinci, ¿no? Sobre la última Sí, cena. es que mezclan Pero, ese tipo de cosas cuando justamente, de paso, gracias por eso, Da Vinci cuando hace esta pintura, ya, él pone toda la escena en un contexto de una cena dentro del medioevo, es decir, de su así época, es. Ujú, así es. ¿ya? No pone las cosas o detalles que corresponden al primer siglo, sino a esa época, ¿no? Siglo XV, siglo XVI, siglo XIV, ¿no? Esa es la época que tenía. Entonces, por eso ahí pone copas, vajillas y otras cosas, ¿no? Que no corresponden al mundo de esa época. Tampoco la mesa ni la forma de sentarse, porque no se sentaban así. Esa forma de sentar era muy romana, pero posterior, ¿ya? La forma de sentarse de los romanos del primer siglo era en una especie en el suelo era, ¿no? ¿No? Frente a unas alfombras, acostado o ponían unas almohadillas, ¿ya? Y la gente estaba así, de costado, casi echado, y comían así, ¿no? Y tenían una especie de un taburete así largo, donde ponían las comidas, ¿no? ¿Ya? Pero siempre ellos estaban comiendo así, ¿no? Como que de ese modo, ¿no? No era Por eso, sentados, ¿no? En por eso, sillas por eso, como... pues, por eso Sí, Pastor Juan se recostaba, pues, se recostaba sobre Jesús. claro, claro, eso es lo que dice, ¿ves? Entonces, esa figura de David solamente es pintura nada más, muy bonita, una hermosa pintura, un hermoso fresco, pero que ilustra un poco lo que Jesús hizo, pero que no describe la realidad de lo que ocurrió, ¿no? Un poco parecido a las películas de Hollywood, ¿no? Frente a las historias, ¿no? Cómo te las tergiversan, ¿no? Te la, no te cuentan la historia tal como es, sino te la grafican para la película, ¿no? Para hacerla más atrayente, ¿no? Porque si contaran la historia tal como fuera, la gente se aburriría, ¿no? Entonces, por eso cambian muchos datos, ¿no? Bueno, ahora pasamos a otras cosas, y con esto ya vamos a ir terminando. No sé si alguien quiera hacer una pregunta antes de eso, vamos a entrar a las instituciones. Creo que son 3 instituciones o 4 instituciones que vamos a mirar y con eso ya redondeamos toda la figura del curso. Um, Porque ya estamos llegando casi al finales, ¿no? Y de esta etapa y entrando allá al primer siglo, en donde va a aparecer Jesús, ¿no? Entonces, todos estos componentes, todas estas cosas que estamos diciendo, son los componentes que va a ver Jesús en su época, que le va a ser muy familiar, ¿no? Pastor, usted mencionó hace un rato también Masada. Masada era un Sí, lugar que lo había construido Herodes también, ¿no? Pero no lo construye como fortaleza, ¿no? no era O un palacio, sí, una fortaleza era, un palacio. ok, Palacio de un palacio. verano y un palacio de refugio también a las invasiones, ¿no? Sí, por eso se llama fuerte o fortaleza, ¿no? Porque era una fortaleza en realidad, ¿no? Era parte de todo un complejo, como digo, de un palacio que había ahí también, ¿no? De Herodes. Ujú. Es curioso, pastor, que cuando Jesús menciona, dice, ¿no? Tenía un Salomón con toda su gloria, eh, hablando de las construcciones y de lo que tenía Salomón, ¿no? Pero no menciona Herodes, no menciona el palacio, ¿no? No menciona el templo, la ciudad de Jerusalén, ¿no? En ese momento. Ya. O sea, en Pero, todo caso, pero, tal vez pero Jesús sí, hacía cuando una está referencia. ya, no, pero sí cuando está en Jerusalén sí habla del templo y habla de la destrucción de ese templo, ¿no? ¿No? Que no quedará Claro, piedra sobre sí, piedra. Eso sí lo dice, claro. Sí, sí ¿no? habla de Capernaum, Eso sí, de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. sí. Bueno, eh, voy a mostrarle aquí en esta figura, a ver si. um, Esta es la última cena.
Y como se dan cuenta, ahí está la mesa, ¿no? Con unos caballetes, ¿no? Unas patas ahí. Ellos sentados al estilo donde hay una banca, un asiento, ¿no? Esa no era la forma del uso, digamos, y también de los utensilios que se ven ahí, que bueno, acá no está la figura bien retocada, acá está retocada, ¿ves? Acá sí está retocada, ¿ves? Entonces se ve aquí, mira estas copas, y no se ve esa copa del crial que tanto hablan, ¿no? ¿No? Que era una copa de oro, dice ellos, ¿no? Y entonces ahí se ve sentado, ¿ves? Acá está el asiento que tienen ellos, ¿no? Eh, esa no era la forma de la costumbre de la época de Jesús, ¿no? Las mesas estaban casi al ras del suelo, o sea, no estaban estas patitas, ¿no? Todo esto estaría abajo. Y ellos sentados de costado, así casi como echados, ¿no? Eh, uno de los codos agarrándose y el otro para servirse, ¿no? ¿Ya? Esa sería la figura. Ahora en cuanto a Masada, tendríamos que buscar aquí, voy a buscar esto de Masada, para que tenga la idea mejor de este aspecto, ¿no? Esto Ujú. los judíos prefirieron matarse, ¿no? Suicidarse ellos. Sí, sí, Eso sí, pues causó una sorpresa para los romanos eso. sí, es verdad. Eh, todos se mataron y los pocos que quedaron huyeron, pues, ¿no? Huyeron y dieron a conocer lo que había sucedido, ¿no? Ujú. No sé si encuentro esta parte de Masada, se los muestro. Pastor, Dígame. con respecto de los celotes, ya no, después de su disolución, ya hoy en día ya no tiene ya presencia ya, ¿no? O sea, ya no existen grupos que más o menos se llamen celotes, ¿no? Que sean No hay, directamente relacionados con ese grupo que surgió en esa época, ¿no? no hay ni siquiera fariseos, ni saduceos, ni, ni celotes, ni cananitas, nada, eso quedó ahí, ¿no? Quedó para esa época, ya no existe nada de eso, ninguna institución de eso, ¿ya? Como tampoco el Sanedrín que vamos a mirar, tampoco vamos a ver una cosa así como eso, ¿no? Como el Sanedrín, ya no Pastor, existe. una Sí, pregunta. Solamente tiene vigencia hasta que está el templo, cuando ya se derriba, se destruye el templo con Tito, ya prácticamente dejan también el sacerdocio y todo lo demás. ¿Hay alguna fecha? ¿Hay algún registro, pastor? no, en el año 70 se destruye todo, pues. Ahí termina todo ya, Sí, sí, todo ahí termina registro de todo. los, tanto de los saduceos, fariseos, el mismo sacerdocio. Ya. El Termina, sacerdocio también desapareció. desapareció, pero Desapareció. Ya al no haber sacrificio, el sacerdocio cesa también y ya no hay sacerdocios, ¿no? Entonces, eso es otro detalle también importante sí, que porque denotar, ¿ya? tenemos que ver eso. Ujú. Al menos yo no tengo fecha, no sé una fecha, no hay registro, no encuentro registro cuándo cesa el sacerdocio. Antes de Pentecostés,
No. porque El sacerdocio existía ahí en esa época. Es después del año 70, allá, el sacerdocio desaparece. ya, Bueno, por lo menos dura hasta un tiempo porque se van a... Recuerda que hay un concilio, la Jerusalén, reunión en Yagné, ¿no? Ahí hay un grupo de sacerdotes que escapan para preservar y toman ciertos detalles, ¿no? Ya. Y de ahí desaparece eso. Acá está, esta es Masada. Esta es Masada, esta es la parte que los turistas visitan, ¿no? sí, Ha ahora es un quedado centro de turismo. un lugar turístico y un santuario para Israel, ¿no? Mira, aquí tengo varias fotos, aquí miren. Este es Masada por completo, ¿eh? Lo que hemos visto es más o menos esto, ¿no? Acá está la explanada donde la gente puede tomar fotos de este lado. ¿Se dan cuenta? Miren, por acá está, ¿ves? ¿Ves? Mira. Entonces, todo esto era un palacio antes. Está destruido, ya no hay nada. Y esta es la fortaleza, que lo que ha quedado solamente son ruinas, ¿no? Y entiendo que acá en esta explanada se hace una conmemoración, así como se va a Arica o a Tacna, ¿no? Para la época, recordar la batalla, la guerra de Perú con Chile, que yo no lo debería recordar, no tenemos por qué recordar una batalla que burdamente la perdimos porque no teníamos nada, ¿no? Nos dejaron a merced del ejército chileno, ya, y algunos dicen que los chilenos se comportaron mal, pero es que los peruanos no tuvimos ejército, no tuvimos nada, perdimos eso, ¿no? Y celebrar una pérdida nueva. Acá no, acá es cierto, ellos perdieron, ellos murieron, pero ese morir o ese suicidarse fue una victoria para ellos. Por eso lo celebran, ¿no? ¿No? Ese heroísmo. Bueno, o lo conmemoran en todo caso, no es celebración, ¿no? Aquí esta es una maqueta, ¿no? Es una maqueta de lo que posiblemente haya sido esto, esta fortaleza. Esto solamente Pastor, los restos, ¿ves? Pastor, cuando Jesús se refiere y dice, no, ay de las que están embarazadas, huyan, ¿no? Será para ellos ¿no? Se habla, anuncia sobre una persecución, sobre ese tema, sobre una tribulación, puede referirse tal vez a esta época, Sí, el a esta momento en época el se que, está refiriendo, sí, claro que sí. Acá está, esta es la meseta donde está Masada, ¿no? ¿Ves? Parque Nacional de Masada, ¿no? Gan, acá dice Gan Mi Masada. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Esto es un zoológico. Un zoológico de esto de animales disecados, ¿no? Bueno, eso es. Bueno, ya tenemos ahí entonces algo. Le he mostrado la pintura de Leonardo da Vinci, el fresco, y también Masada, ¿no? Que está, creo que eso está al sur, ¿no? De Jerusalén, está en el desierto, ¿no? Y estuvieron ahí 6 meses. Los romanos no pudieron tomar Masada, ¿no? Estuvieron 6 meses ahí construyendo un terraplén, ¿no? Porque no había forma de subir ahí. El ejército no podía subir y más todos los aparatos que tenía, ¿no? Aparatos militares, ¿no? No podían subir, entonces tuvieron así que terraplén. Y una vez que entran con todo el terraplén, llegan y ya estaban todos muertos, ¿no? No encontraron nada. Bueno, vamos entonces a esta última parte. La sinagoga, término derivado del hebreo Beknesek, que significa lugar de reunión. Sinagoga es de la palabra sinagogué, ¿no? Griego sinagogué. Un edificio público destinado a lectura y enseñanza pública de la ley de Moisés, tribunal judío y escuela. Básicamente eso es, pero hay más todavía. Para el siglo I había sinagogas en todos lugares donde hubiesen judíos. Solo se necesitaban 10 hombres para poder conformar una de ellas. Esta creada
creaba un ambiente tan propicio para la instrucción teológica, ¿no? Era para eso. Cuando los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén y pusieron fin al sistema judío de sacrificio de animales, los judíos llegaron a entender que la oración era el sacrificio de corazón. Así hicieron de la oración el acto central del culto de la sinagoga. Por eso que orar es muy importante para el judío, ¿no? Porque es como ofrecer su sacrificio. Tal vez fue Esdras quien inauguró el culto de las sinagogas en Israel, cuando convocó la gran asamblea de Jerusalén, Nehemías 8. No se sabe en realidad cuál es el origen o quién empieza, ¿no? Esto de Esdras simplemente es la tradición. El Antiguo Testamento no menciona la oración en la sinagoga, pero Filón, Josefo y el Midrash afirman que Moisés comenzó esta institución en el desierto. Pero eso es una tradición, no es cierto tampoco eso. Es más probable que los exiliados judíos lo crearan cuando se reunieron para orar, cantar y estudiar la Torá mientras vivían en tierras extrañas. Después que regresaron del exilio, hicieron de la sinagoga una institución formal. Ya cuando volvieron, entonces ahí comienzan a desarrollarse la sinagoga. Esta es una foto de la sinagoga de Capernaum, ¿no? Que es uno de los restos que se encontraron de esa época. No hay más referencias y no se encontraron más restos de sinagoga que esta de Capernaum. Ahí está la reconstrucción de esa Capernaum, ¿no? El edificio como tal solía llamarse en griego proseike, en tanto que el nombre griego de sinagogue, ¿no?, se reservaba más bien para la propia institución sinagogal. O sea, el edificio era proseike, la institución sinagoga, ¿no? Hay testimonios que hablan de la sinagoga en Egipto desde el año 3 a.C., tanto en papiros como en inscripciones. Eso nos lleva al año más o menos 200, ¿no? Aquí está la figura de la sinagoga de Capernaum reconstruida, pero ya con más detalle, ¿no? Cómo estaba el interior y todo eso. Y acá una gráfica, ¿no? Una gráfica como un croquis de esta sinagoga, ¿no? En el Evangelio de Lucas habla de esta sinagoga construida por el centurión, de quien Jesús después dijo: ni aún en Israel ha hallado tanta fe, ¿no? Lucas 7, 5, 9. Fue destruida y reconstruida en el siglo IV, ¿no? Muy bien. En la sinagoga había un cuerpo de ancianos, tenían un rango inmediato inferior al de los escribas, ¿no? También había un principal de la sinagoga que era elegido entre los ancianos, ¿no? Este presidía el servicio, autorizaba a los que leían, oraban o exhortaban, además de velar por que se guarden las ordenanzas judías. También había un ministro o asistente que se encargaba de la guardianía de la sinagoga y su cuidado físico. Anunciaba el inicio del Shabbat y sacaba los rollos y en algunos casos azotaba a los criminales. Otro cargo era el de los limosneros que ayudaban a los necesitados, ¿no? ¿Cómo era un culto en la sinagoga? Se demandaba la presencia de por lo menos 10 varones. Se reunían los sábados, o sea, el Shabbat, para el culto, y también los días segundo y quinto de la semana, para oír la lectura de una sección de la ley. Y en el servicio de Shabbat, un miembro de la congregación estaba encargado, ¿no?, de hacer esa lectura. En el servicio de la sinagoga se leía primero la ley o Torá, luego se leía a los profetas, o la Haftará se llama, Haftará. ¿Ya? Pero la lectura profética se hace sobre textos concretos, sobre lo que se llamaba el ciclo judío. Finalmente viene la predicación o enseñanza para los judíos. La parte central de esta era la lectura de la Torá, ¿no? Eso es básicamente. Y los servicios de la sinagoga, entonces, lectura de la ley de la Torá, lectura de los profetas o Haftará, y la predicación o enseñanza y el debate que se desarrollaba después, ¿no? Jesús lee justamente esta parte, ¿no?, cuando se le da el libro de Isaías.
Por otro lado, las sinagogas tenían varios usos, no solo para el culto religioso, sus actividades cubrían varios aspectos de servicio a la comunidad judía. Miren estos detalles. Servían de registro de los ciudadanos judíos. Hacían el servicio de encomiendas y correo. Eran las escuelas públicas dedicadas a la educación regular. Los niños iban a las escuelas de la sinagoga hasta los 16 años, ¿no? Entonces, todo el sistema educativo lo realizaba la sinagoga, ¿no? Enseñando la Torá, por supuesto, también, ¿no? Pero le daba la formación y el oficio respectivo a los chicos. Y los que destacaban iban a la yeshiva, es decir, a lo que sería un seminario, una escuela superior para los estudios o a los círculos rabínicos, ¿no? Para ahí entonces ser escribas o ser doctores de la ley, ¿no? O simplemente parte de los grandes rabinos. Bien, ahí terminamos con la sinagoga. Vamos al Sanedrín. Esta palabra hebrea proviene del Talmud, Sanedrín, en hebreo, y en griego, Sinedrión. Literalmente es sentarse juntos. Significa consejo o tribunal. Era el cuerpo gubernamental judío, ¿no? La asamblea o consejo de sabios. Su poder era limitado y ampliado en diferentes oportunidades de acuerdo al dominador de turno, ¿no? Ya recuerde que tenían a Roma encima, ¿no? Herodes mandó matar a 45 de sus miembros, y según las fuentes judías estaba compuesto por 71 miembros. Eran 70 ancianos más uno, el principal o el que era el presidente, ¿no? Son 71. Solo podían ser judíos de linaje indiscutible. Entre los miembros se encontraban los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, fariseos y saduceos, ¿ya? Entonces, escribas, fariseos, saduceos eran instituciones importantes, como se dan cuenta, porque eran parte del Sanedrín. Aquí está entonces el Sanedrín, miren. En una parte está los 35 miembros, al otro lado los 35 miembros, y en el centro el sumo sacerdote, ¿no? Que estaba como director o principal. El sumo sacerdote es el que dirigía todo, ¿no? El Tribunal Supremo de los Judíos consistía en 71 varones y era presidida por el sumo sacerdote. El concilio podía tomar decisiones que resultaban en cualquier sentencia, excepto la pena capital. Ellos no tenían el poder de sentenciar a muerte a nadie, ¿ya? Eso era reservado para los romanos, ¿no? El tribunal estaba ubicado en una cámara labrada en la roca detrás del templo de Herodes, ¿no? Entonces aquí está el palacio, patio y pues, el patio del templo de Herodes por ahí al costado. Acá está, esta es la cámara de la roca y aquí quedaba entonces el Tribunal Supremo, ¿no? Era el Sanedrín. Es como la Corte Suprema aquí, ¿no? Es lo máximo del Poder Judicial. Durante la época de Poncio Pilato se restableció el poder del Sanedrín y en cuanto a asuntos de justicia y gobierno, aunque en muchos casos necesitaban el consentimiento de los procuradores, ¿no? Con la destrucción de Jerusalén terminó también la historia de esta institución, ¿no? Terminó el Sanedrín, terminó el sacerdocio, ¿no? Lo que quedó solamente es los rabinos, ¿no? El fariseísmo también termina, solamente lo que quedan son los rabinos, las escuelas rabínicas, y queda la sinagoga. Eso es lo que queda para adelante. El máximo tribunal entonces, de justicia judío en la antigüedad, con funciones legislativas y judiciales, ¿no? Este cuerpo deliberaba sobre asuntos religiosos y legales y jugaba un papel importante en la vida política y social de Israel. Bien. Ya hemos mencionado esto, solamente es una repetición. Actuaba como Tribunal Supremo, interpretando aplicaciones de la ley judía, la Torá. También tomaban decisiones sobre asuntos de Estado, como impuestos y relaciones con Roma. Y su importancia, Sanedrín era la máxima autoridad religiosa y judía, autoridad religiosa y judicial en Israel. Y su influencia se extendió a todos los aspectos de la vida judía, ¿no? Bien.
Aparte de esto, también existían tribunales locales más pequeños con funciones similares a nivel regional. El Sanedrín es un tema importante en la historia judía y en la comprensión del contexto religioso y político. Entonces, este Tribunal Supremo tenía también sus tribunales locales, ¿no? Donde también se ejercía justicia. El Gran Sanedrín entonces se reunía en el templo en Jerusalén, en el llamado Salón de las Piedras Talladas, ¿no? Se reunían todos los días, excepto los festivales judíos y en el Shabbat. El Shabbat no funcionaba. Bien, ahí terminamos con las instituciones judías. Habíamos hablado del templo, de la sinagoga y de Sanedrín, ¿no? Que son las instituciones básicas, ¿no? Ahora vamos aquí, esto ya es un plus, a ver si creo que estamos en el tiempo todavía. Sí, nos falta 15 minutos. Entonces puedo llenar esta parte. El proceso del judaísmo. Esto ya es cómo más o menos se va desarrollando, ¿no? Las fuentes judías tradicionales está la Torá, ¿no? Tradición escrita y la Torá oral, ¿no? En la tradición oral. Entonces, la tradición escrita es la Torá, el Nevi'im, el Ketuvim, y es el Tanaj, ¿no? El conjunto de todo eso es Tanaj, pero básicamente la Torá es el centro. Y la tradición oral, entonces, es la Mishnah, básicamente, la que corresponde a la Torá oral, ¿no? Entonces, Torá escrita y Torá oral, ¿no? Que es la Mishnah, ¿no? Están los halajot y el Talmud, en donde está la Mishnah. O sea, la Mishnah es parte del Talmud, ¿no? La Mishnah es la tradición oral de la ley, ¿no? O mejor dicho, es la tradición de la ley oral. El texto del Talmud está compuesto por dos partes, la Mishnah y la Gemara, ¿no? La Gemara es la que interpreta, la Mishnah es la tradición, básicamente la que recopila toda la tradición de la ley oral. Ahí está, ley oral y escrita. Al final del siglo I de la era cristiana, los judíos definieron su canon en las escrituras, pero paralelamente a los libros bíblicos, el judaísmo poseía un gran número de tradiciones, leyes y leyendas. Circulaban oralmente en el culto, las enseñanzas, los tribunales, y habían empezado ya a ponerse por escrito. Esto es lo que se llamará la ley oral, complemento de la ley escrita que iba a convertirse a su vez en escritura. Y de ahí nacen las dos escuelas, Hillel y Shammai, ¿no? Que ya estaban en la época de Jesús, ya existían esas escuelas, y que van a persistir a lo largo de la historia de Israel y que viene hasta nuestros días, ¿no? Esto de que al final del siglo I definió su canon la escritura, bueno, esto es por decir una manera, porque ya hemos dicho que canon propiamente no hubo un proceso dentro del mundo judío, ¿no? Bueno, aquí está entonces lo que es el centro para ellos, que es la ley, la Torá. Entonces está la Torá oral, que es la tradición, y la ley escrita. Cada una tiene sus afluentes, ¿no? La ley escrita, por ejemplo, era dentro de los saduceos y dentro de de la comunidad de Qumran, que guardaban una forma de escritura no tan igual que la de la ley, ¿no? Pero que ellos asumían. También están las traducciones arameas, los targúmenes, ¿no? Que van a ser parte de esta ley escrita, ¿no? Los targúmenes. Y también los midrash, ¿no? Y los midrashim, ¿no? El midrash y midrashim, que se compone de la ley escrita, pero también de la ley oral. Y la ley oral, esta tradición está básicamente el halaká y la Mishnah, que es el centro que guarda esta ley oral, ¿no? Después está la Gemara de la interpretación, ¿ya? Que va a ser, los dos van a hacer el Talmud, y el Talmud sale el Talmud palestino o el Talmud babilónico, ¿no? Pero además está el Haggadah y están los Midrash también, que hemos dicho que se componen de estudios de la ley escrita y de la ley oral. Y está el Halaká también, que va a llevar hasta a targúmenes midrashicos. Está el
Barayok también, ¿no? Y más abajo están algunos otros que ya no necesitamos asumir, solamente esto por lo menos que se va a desarrollar dentro de la historia o dentro de la religión judía y que va a ser fuente para la religión judía de ahora, ¿no? El judaísmo convertido en religión de rabinos hacia el final del siglo I después de Cristo profesa como dogma que la ley escrita y la ley oral habían sido reveladas a Moisés en el Sinaí, considerando la ley oral como un complemento y explicación de la ley escrita, haciéndola inteligible y actual para todas y cada una de las generaciones. Moisés fue considerado como el maestro total de la Torá. Por ello se dice en el Talmud: todo aquello que un discípulo ferviente debe aportar como novedad fue ya dicho a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y aquí está otra figura que muestra la Torá como centro, ¿no? Y aquí está el Talmud de Babilonia de Jerusalén, que contiene la Torá oral o la Torá escrita, y ahí sale el Midrash, ya hemos visto, ¿no? Que es la tradición oral viva, básicamente la Torá oral, la Halaká, que habla del sentido de aplicación práctica de la ley, incluyendo la Torá oral, la Hagadá, la interpretación no jurídica de la ley, que corresponde a la ley escrita, la Mishnah, que es el código definitivo de la ley oral, ¿no? Que va a estar integrando el Talmud. Y estos libros que están por acá son libros, vamos a llamarlos místicos, ¿no? De la tendencia mística de la religión judía. La Cábala, interpretación mística de las fuentes bíblicas y rabínicas. Y el hadicismo, que vendría a ser una especie de referencia a los fariseos, interpretación mística existencial y devocional de la Torá y del Talmud. Hay una corriente, hay una, digamos, una tradición esotérica dentro del mundo judío, ¿no? Creo que por eso yo les envié el libro Rabinismo Judío y la Esotérica, creo que se llama, ¿no? Algo así, el libro. Es el libro primero que les mandé. Ahí habla acerca de esto, ¿no? Y he tomado en cuenta la Torá como centro en todo caso para definir y terminar. La Torá describe desde la creación hasta la formación de Israel como pueblo. Es la revelación de Dios, su palabra que es dada a los hombres en la formación de un pueblo para dar a conocer su propósito para la humanidad. La Torá entonces viene a ser revelación de Dios, es la instrucción de Dios, ciencia de Dios, palabra de Dios. Sobre ella hablan los profetas, sobre ella hablan los escritos, y se afirma con la tradición oral para los judíos, ¿no? Y el Talmud trata de describir las prácticas que el judío debe asumir, ¿no? Eso ya no lo utilizamos nosotros, ¿no? Ahora, esto es posterior, ya hemos dicho, esta parte que le estoy enseñando ya es un plus, porque no es parte ya de la historia del interperiodo. Esto es ya las bases para la formación del judaísmo de la Edad Media y del judaísmo moderno, ¿no? Con estas bases se forma el judaísmo de hoy, ¿no? Y ahí vamos terminando. A ver, algunas preguntas, hermanos, para ir terminando ya. Hemos cumplido con ustedes con esta parte. Hemos completado todo el trabajo. Y bueno, el objetivo que hemos planteado, por lo menos lo hemos desarrollado. Ahora depende de ustedes, que han visto, traten de decirnos saber o compartir qué les ha interesado, qué les ha parecido, si esto es novedoso, lo sabían, lo han encontrado en las lecturas. A ver, compartan ustedes para ir terminando esta parte. Bueno, pastor, yo le podría comentar que, bueno, con el tiempo que nos está enseñando sobre este discurso de la historia entre el periódico, bueno, y en mi punto de vista yo le podría decir que no, muy sorprendente, lo leí, no lo encontraba mucho en la Biblia, ¿no? Por algo se llama la palabra, el curso, perdón, historia, ¿no? Más que nada lo que son estos personajes con los templos, todo eso, no mucho lo detalla en la Biblia, ¿no? Y bueno, personalmente yo sí me agradezco, pastor, que nos esté enseñando esto porque nos da mucho que saber, no solamente por escritura, sino también por los tiempos pasados, cómo llega hasta la actualidad
qué nos da a entender, ¿no? Porque en estos tiempos debemos enfocarnos más en nuestra antigüedad, ¿no? Y para así poder hablarlos también y para hacer entender como un contexto, como se dice, ¿no? Y eso es Claro, bueno, no, diga, me iba a decir, no, sigue. allá. Y sí, justo hace poco ahorita acaba de usted mencionar sobre la base del fundamento para la vida, ¿no? Y eso es lo que me da mucha la atención del Torá, ¿no? Que la rebelión de Dios, todo lo que llevamos entendiendo, la ciencia de Dios, palabra de Dios y instrucción de Dios, ¿no? Especialmente eso, la instrucción de Dios, que viene a ser la parte de la Biblia, ¿no? Que nos debemos enfocar más en ello y también así enseñar a otros, ¿no? Y no solo, como vuelvo a repetir, envasado a la Biblia, sino al tiempo de la historia, para poder saber y entenderlo, ¿no? Como de dónde nace y de dónde se produce. En eso ahí, hablando ya en forma de dar un tema, eso habla como un contexto ya histórico, eso se llamaría. Y Claro, sí, pastor, muchas gracias, pastor. En lo personal sí me ha interesado bastante y me está llenando mucho de entendimiento. Gracias, pastor. qué bueno. Lo que quiero también mencionar es que esto eh, sí lo encuentras en la Biblia, porque está en los evangelios. Leen los evangelios y vas a encontrar ahí el sumo sacerdote, el Sanedrín, la sinagoga, ¿no? Va a hablar sobre qué más. Va a hablar sobre los escribas, los saduceos, los fariseos, ¿no? Va a hablar de los rabinos, va a hablar de los esenios, de los cananitas, de los herodianos. Se menciona en la Biblia, están, ¿no? Lo que pasa es que no los conocemos, entonces pasa desapercibido. A veces, ya, Herodiano ya pasó, ¿no? Pero ahora que ya saben qué son estas instituciones, estas organizaciones, entonces ya podemos entender un poquito más cuando hagamos la lectura de los evangelios, ¿no? Esa es la idea. Por lo menos terminar en esta parte para meternos al Nuevo Testamento y especialmente a los evangelios para tener una dimensión mejor, ¿no? El templo también, la Biblia habla mucho del templo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Bueno, algunos ya me cumplieron con su trabajo, algunos de los que faltan, por favor, si lo pueden enviar ahora o en estos días y para ir terminando esa parte también. De nuestras hermanas que están aquí, está Astrid, Sol y está también Surin. Qué bueno, Surin está terminando un curso, qué bueno tener aquí. Y nuestra hermana Adi, creo que no ha estado con nosotros hoy. No sé cómo ha sido los días anteriores porque su cumpleaños fue el 8, ¿no? Ha estado de cumpleaños. Y yo también voy a estar para mañana. Muy bien, Estamos pastor. por ahí, que somos del mes de julio. Sí. Así que estamos terminando un día antes. Muy Muy bien, ¿qué más? interesante, pastor. Yo le quería agradecer porque no Ya. podía ver que la parte intentamental es tan amplio, pastor, tan amplio es de hablar todo y más que nada de los que hemos hablado de la historia, ¿no? Cómo el pueblo de Israel, su Torah más que nada de una forma más amplia. Y las Ujú. sociedades, ¿no? Eso es lo que nos Sí, ha parecido ver. La sociedad judía de ese entonces, ¿no? sí. Claro, nos ayuda bastante para tocar los evangelios, pastor, y nos hace ver, pero a veces si no llevamos este curso, ignoramos, pues, ¿no? Las sociedades que de ese entonces existían, pues. Así es. Sí, pues Pastor, si bueno, hubiera quedado un poquito más de tiempo, de repente le pasaba, yo tengo un video de la maqueta del templo y cómo se ve todo el interior, todo eso, el templo de Herodes, ¿no? Básicamente. Ah, Sí, mira. pero yo también bueno, estoy agradecido, pastor, por su enseñanza. ¿No? Y es importante saber este periodo. Nos dicen, ¿no? De esa manera comprendemos mucho mejor aprendemos a interpretar mucho mejor la forma en cómo se realizan los acontecimientos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿No? Entonces, aprendemos a entender. Por ejemplo, mira, yo esta vez siempre tenía esa duda con el tema de los libros a los que le llamamos apócrifos o a los que algunos lo llamaron deuterocanónicos, ¿no?
y me entero de que, o sea, la iglesia en sus inicios sí lo tenía, ¿no? Que eso viene Claro, de Alejandría, de la Septuaginta. Entonces, ha habido muchas cosas que he aprendido, y como dice el hermano Javier, eh, bastante, muy poquito tiempo para poder estudiar y para poder conocer todo eso, ¿no? Sería bueno que pudiera haber un espacio, ¿no? En otro momento que pudiéramos seguir tocando esta parte, ¿no? bien, Este periodo. está Y, bien. Los y libros que bueno, les he pues, enviado por lo menos eso ayuda, ¿no? Sí, creo que tienen un y material pastor, ahí, sobre un todo favor, de apocalíptica. Sí, sería posible un favor, pastor, que pudiera mandar todas las diapositivas. ya, He le voy a estado mandar revisando, un... no sé si sucederá en mi celular, que he estado viendo la clase pasada, pero está oscuro, se ve oscuro, o sea, está Ya, hablando, pero le voy a mandar en un sí, PDF, ¿ya? Se lo voy a colocar. ¿No? En PDF va a tener, ahora mismo, terminar la clase, se los envío. No quería enviarlo antes, ¿no? Eh, claro, Mejor claro. es tenerlo después, que ahí está todo desarrollado, ¿ya? Ya. Muy bien. Vamos terminando entonces. No sé si alguna hermana quiere decir algo. Astrid, por ejemplo, o Sol. Ah, pastor, sí, ya. Pastor, en sí yo agradezco mucho la enseñanza porque la verdad es que no tenía mucho, el panorama no era muy grande, muy abierto a lo que iba a ver en este curso, ¿no? En sí yo he podido como que saber que el enfoque acerca de la historia no es no solamente entender lo histórico, o sea, los movimientos que hubo, sino también lo que es institucional, que viene a ser comprender las estructuras religiosas como las sinagogas que hemos visto el Samedín y otras más. Entonces, también ver la forma literaria, ¿no? Y obviamente que esto nos ayuda mucho para poder entender, como dijeron los hermanos, acerca del Nuevo y también del Nuevo Testamento para poder entender. Entonces, en Ujú. sí, me ha ayudado mucho en el conocimiento, ha sido muy enriquecedor y aún necesito, ya evaluándome, necesito seguir leyendo para poder entender un poco más a profundidad, ¿no? Entonces, es como que en este tiempo ver a detalle va a faltar mucho más, Ujú. como Claro. en este estudio no se ha podido quizás lograr detalladamente, pero se ha visto en sí la importancia que tiene, ¿no? Entonces, ahí voy a estar siguiendo leyendo la historia, ¿no? Y poder ahí enfocarme un poquito más con lo que es la historia de todo ello, ¿no? Que engloba ahora. Muy bien. Gracias. Sí, creo que por ahí Eso tengo sería un todo, libro. pastor. Gracias. Gracias, gracias. Un libro acerca de la historia del Segundo Templo, creo que por ahí tengo. Si lo encuentro, se lo voy a pasar también, ¿ya? Y bueno, gracias por todo. Estamos ya para descansar unos minutos y entrar al servicio Pastor. de clausura, ¿no? Un servicio para el Señor, pero también tiene que ver con el término de este ciclo, ¿no? O de este semestre. Gracias por todo, hermanos. Julio César estaba hablando acerca de estos libros deuterocanónicos, apócrifos. Claro, no hay que olvidar que Casiodoro de Reina, en la versión original de Casiodoro de Reina, está incluido esos libros y también en la de Cipriano de Valera, ¿no? Y que fue Luciano, me olvidó su apellido, que fue el que revisó de 1860, que sacó esos libros de la Reina Valera. Pero antes, la Reina Valera se escribía o se publicaba con los apócrifos, con los deuterocanónicos. Eso hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Muy bien, vamos a dejar entonces este espacio, cerramos, no se vayan porque ahorita empieza el servicio y simplemente cerramos el curso por este ciclo y este tiempo.